Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Los empresarios y su influencia fomentan la dependencia y el pueblo desconsolado saquea supermercados, asumen de las patillas que ante el imperio se arrodilla, traiciona al peronismo, gira al neoliberalismo, se entrega el Estado. Buenas tardes, oyentes de la Radio Pública del Oeste. Esta es una nueva columna de Déjà Vu. En esta tarde, Mauro Galeano nos va a comentar sobre La década robada, 1990. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Fue el fallido del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. El 17 de agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como YPF, Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas. El resultado fue la enajenación del patrimonio nacional, constituido con el esfuerzo de décadas por millones de argentinos, mayor competitividad en el sector privado y mayor eficiencia en el sector público. Fueron palabras clave del lenguaje de aquella década, cuando resultaba muy difícil diferenciar el léxico del empresariado del utilizado por políticos y funcionarios. Personajes como Ricardo Sin, ideólogo del Rodrigazo, que estuvimos hablando hace poco acá, que significó una brutal transferencia de recursos en detrimento de los sectores con ingresos fijos, se mostraban como los garantes de proceso privatizador. Para el economista de Flaxo, Eduardo Basualdo, el 2001 constituye un punto de ruptura muy importante, porque se cierra un ciclo de casi 30 años donde la sociedad argentina tuvo un patrón de acumulación de capital específico impuesto por la dictadura militar, el de la valorización financiera. En julio de 1996, el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, admitiría ante la prensa la existencia de ese ciclo histórico, al señalar que la política económica de Domingo Cavallo representaba la continuidad de la suya. ¿Quién está ahora? Domingo Cavallo asesorando de vuelta al presidente, ¿no? Sí, creo que está Sturzenegger también. Sturzenegger. Una tal Burrich que hizo un recorte previsional, ¿puede ser? Así es, también. La pato. Entonces acá nos dicen que esta política económica también pudiera ser una continuidad de la política económica de la dictadura. Y están los mismos actores y las medidas son muy parecidas, así que... ¿Qué nos vas a presentar vos, Brian? Vamos a hablar un poco de actualidad económica y vamos a empezar por lo que está pasando en la realidad y más profundamente sobre lo que pasa en la billetera de todos los trabajadores y de la clase media pobre que está acá en el conurbano. Ahí te escuchamos atentamente. El impacto inflacionario de la corrida cambiaria con fuerte devaluación es innegable. La desorientación del gobierno acerca de qué hacer con los precios es muy evidente. El menú improvisado de medidas incluye amenazas a los formadores de precios, apertura de investigación por cartelización, por ejemplo a las cementeras Loma Negra y Holcim, intento de fortalecer el programa de precios cuidados y reuniones en la Secretaría de Comercio con firmas líderes para negociar aumentos escalonados. Son todas iniciativas que los funcionarios no están convencidos de llevar a cabo y no tienen la más mínima idea de cómo hacerlo. La medida más efectiva para contener un poco los precios será la fuerte caída de demanda debido a que los ingresos de los trabajadores y jubilados están siendo básicamente pulverizados. La recesión es el principal aliado del gobierno para evitar una espiralización de la inflación, que, además de la devaluación, está siendo alimentada por los tarifazos y el alza de los combustibles.
pero la recesión tiene un costo innegable para las aspiraciones de continuidad del proyecto político del macrismo. E incluso ese freno de mano puede no ser suficiente para contener la inflación porque están pendientes aumentos en la tarifa de gas, luz y en el segundo semestre y el acuerdo bimestral con las petroleras de no tocar el precio de la nafta que culmina a fines de junio. Por la suba del crudo a nivel internacional y por la devaluación, las petroleras estiman que las naftas deberían aumentar entre un 30 a 40%. Lo mismo que tu paritaria, ¿no, Mauro? Ojalá hubiera aumentado tanto. Estuvo cerca, ¿no? 25 puntos abajo. Tranqui. De acuerdo a un relevamiento de CEPA, desde la segunda quincena de marzo a los primeros 15 días de mayo, inclusive, la suba promedio de 37 artículos de la canasta de consumo básica fue de 14,4% en promedio. Entre los alimentos que más aumentaron entre marzo y mayo se encuentran los de consumo popular. Tomate redondo 40%, pan 38%, harina 27%, carne picada 24%, huevos blancos 26% y gaseosa 22%. Así, las subas de la mayor parte de los productos de consumo básico prácticamente igualaron en apenas el último bimestre el techo salarial del 15% impuesto por el gobierno y que firmaron una gran cantidad de sindicatos. La devaluación se hace más pronunciada tanto en la moneda como en los salarios. Los precios se van para arriba, junto con las ganancias ociosas de los especuladores y de las empresas prestadoras de luz, gas y agua. Producto de las tasas de interés del central y de los tarifazos. ¿Y a quién vamos a llamar para ayudarnos? ¿A la Fábrica Mundial de Indigentes? No, al Fondo Monetario Internacional, que puede ser parecido. El mismo sujeto, el mismo ente que nos hundió en la peor crisis de nuestra historia. No nos dejemos lavar la cabeza por los medios de desinformación masiva. Esto no es una crisis, es una estafa. Este modelo cierra para todos, menos para los trabajadores.